Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro especial de Navidad. Hoy es 24 de diciembre. Qué alegría poder tenerlos a todos aquí unidos en torno a nuestro Señor Jesucristo, que es la razón de ser de la Navidad, que es el centro de la Natividad. Bienvenidos entonces aquí a este especial dentro del marco de nuestro programa Abre los Cielos. ¿Qué poder compartir en un día tan significativo cuando estamos haciendo memoria del amor de Dios, de la gracia de nuestro Señor, de su perdón, de aquel momento en el cual Dios se hizo hombre? Quisiera que vayamos a Lucas capítulo 1, en el versículo 30, vamos a ver, vamos a contextualizar, por supuesto, también lo concerniente a una mujer, algo que le aconteció a una maravillosa joven. Por supuesto, estamos hablando de María. Lucas capítulo 1, versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Bueno, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Aquel contexto cuando el ángel de Dios es enviado a una joven, a María, y le da un anuncio único que jamás sería dicho a alguien antes que ella, ni después de ella. Sería algo milagroso, algo sobrenatural. Ella sería el instrumento de Dios, no un instrumento, el instrumento de Dios, que Dios había escogido para que su hijo se hiciera hombre. María, no temas. Pero mira lo que dice aquí: porque has hallado gracia delante de Dios. En un día como este, vale la pena hablar acerca de la gracia. Aquí concretamente estamos viendo la gracia de una mujer muy joven, la gracia de María. Este anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María de que ella había sido elegida como aquel instrumento, como aquella madre desde el punto de vista humano de nuestro Salvador que habría de venir, contiene la primera mención en el Nuevo Testamento del original bíblico, que en el Nuevo Testamento está en griego, para el término gracia, o charis, como seguramente sería en el original. Bueno, algo así. La primera vez que lo menciona en todo el Nuevo Testamento, la gracia, y se refiere a la gracia de María. Ahora, en un día como este, claro que hablamos de la gracia de Dios sobre nosotros. Pero miren que el contexto bajo el cual está hablando el ángel Gabriel a María es: porque has hallado gracia delante de Dios. María fue elegida no por nada de lo que ella había dicho, por nada de lo que ella siquiera había hecho. Seguramente María era una joven a lo largo de sus cortos años de vida, que había sido una buena joven, que había sido ejemplo, seguramente de joven mujer, seguramente había sido una mujer piadosa, una mujer humilde, y solamente a ella le podríamos añadir tantas cualidades y tantas virtudes, pero no por nada de lo que ella había hecho fue elegida por Dios, sino porque había hallado gracia
porque había encontrado gracia. Entonces quisiera que miremos esto. Has hallado gracia delante de Dios. ¿Esto qué significa para nosotros? En el Antiguo Testamento podemos decir que hay un paralelo también bastante interesante, que es notable, que ciertamente implica pues algo significativo frente al término gracia también. La primera mención en el Antiguo Testamento de la gracia también está asociada con la llegada de una nueva etapa. Algunos lo denominan dispensación. Una nueva etapa en el trato de Dios con los hombres. Nos referimos a Noé. El capítulo 6 del libro de Génesis, del primer libro de la Biblia, me dice ahí el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de un mundo perverso, un mundo terrible, en medio de un mundo lleno de maldad. Sin embargo, aquí vamos a detenernos en solo un versículo, así como lo hicimos con el caso de María. Miren que solamente dimos lectura a un versículo. Lucas 1:30. En el caso de Noé vamos a hacer también lo mismo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hallar gracia. Miren que es un paralelo bien interesante. María halló gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. De la misma manera como María lo hallaría, Noé lo había hallado antes, por supuesto, mucho tiempo antes, unos pocos miles de años antes, o al menos unos siglos. La gracia no es algo que uno gana, no es algo que uno compra, no se adquiere. No es algo lo cual incluso yo busco. Ojo con esto. Yo no busco la gracia. No. Yo no la adquiero. Yo no la gano. La gracia, de acuerdo a lo que vemos en María, por supuesto también en el tema de Noé, en este caso, es un tesoro que se encuentra. En algunas incluso traducciones dice, pero María encontró gracia, halló gracia. Noé encontró gracia delante de Dios. Cuando una persona finalmente se da cuenta, hoy en día, de que la salvación es solo por la gracia de Dios, de que la vida eterna es solo por la gracia de Dios. Bueno, aquí podemos sustentarlos en tantos pasajes bíblicos, sobre todo de Pablo, claro, como Efesios 2, del 8 al 9, que me habla acerca de que no es por obras, no. Y me habla acerca de la gracia, me habla acerca de la fe, pero no vamos a irnos más allá de todo ello. Porque ustedes y yo somos salvos por medio de la fe. Y Pablo acerca de la gracia. Es imposible el ser salvo, la vida eterna, por medio de las obras. Pero cuando uno finalmente se da cuenta que todo esto, que todo lo que Dios tiene para mí, la vida abundante, la vida eterna, la salvación, se recibe a través únicamente de la fe. Entonces, cuando una persona finalmente se da cuenta que todo lo que recibe de parte del Señor, la salvación, la vida eterna, la vida abundante, es solo por la gracia de Dios y es recibida a través de la fe, está así, en la obra de Cristo. O sea, en Jesús y en su obra. Ahí sí, en lo que Él hizo en la cruz, la obra de Cristo. No la mía, es imposible. Pues esta persona ha hecho el descubrimiento más grande que jamás se haya podido hacer, porque trae vida eterna. ¿Sabe que ese es el descubrimiento más importante
que cada persona puede hallar. El descubrimiento de su vida es ese. Hoy en día estamos hablando de tantos descubrimientos en el mundo. Claro, la historia del hombre ha sido una historia de descubrimientos, que se descubre la rueda, el fuego, bueno, tantas cosas que podemos decir. Hoy podemos obviamente ampliar todo esto a través de tantos términos tecnológicos, descubrimientos, claro que sí. Pero el descubrimiento más grande de todos, incomparable, imposible siquiera de medir, es el hallar, el encontrar la gracia. Porque hay una dimensión aún mayor en la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor. Cuando encontramos en la gracia, pues es en realidad porque Dios, en su infinita, en su eterna, en su preciosa gracia, nos ha encontrado a nosotros y nos ha revelado al Salvador de nuestras almas, que es Jesús. El hallar gracia consiste en esto, en que nos encontramos con la gracia de Dios, que tiene que ver con el habernos dado a conocer a su Hijo Jesucristo, el autor de esta gracia. Así como Dios encontró a Moisés en el desierto. ¿Recuerdan esto? No fue que, no, Moisés a Dios. Dios ahí lo encontró. Y Dios lo buscó en el desierto a Moisés. Así como Dios encontró a Pablo en el camino a Damasco. Luego los salvó y los llamó a su servicio. A Moisés, por ejemplo, lo llamó a su servicio. A un hombre llamado Saulo lo llamó para que le sirviera a él, y sería Pablo. Así mismo Dios nos encuentra, así Dios lo encuentra a usted. Y luego también encontramos su gracia salvadora. La pregunta es, Dios me ha encontrado a mí. ¿Cuál va a ser mi respuesta a ese encuentro de Dios hacia mí? No es el hombre llega a Dios, es Dios llega al hombre. No es el hombre que busca a Dios, es Dios que nos ha buscado a nosotros y nos ha provisto de su gracia, que es Cristo. No es que yo haya tendido un puente para buscar a Dios, no, es Dios el que lo hizo por medio de su Hijo. No tiene que ver con mi obra, con mis obras, que yo encuentro a Dios. Además que todas ellas son infructíferas, son en vano. Es la obra de Cristo con la cual yo me encuentro. Y Jesús a esto vino, a encontrarse con nosotros. El descubrimiento de María, de la gracia de Dios, a través de la venida, de lo que llamaríamos en su palabra, en el Génesis, la simiente de la mujer, al mundo, se revela en aquel cántico glorioso de María, denominado el Magnificat. Quiero invitarlos entonces para que me acompañen a Lucas capítulo 1 y miremos este cántico tan significativo, este cántico que es un cántico de la gracia de Dios. Y ahí es donde entendemos, María halló gracia delante de Dios. Versículo 46 de Lucas 1 dice, entonces María dijo, bueno, todo esto tiene que ver con aquel encuentro que ella tiene con Elizabeth, ¿se acuerdan? La mamá de Juan el Bautista, por cierto. Engrandece mi alma
al Señor. Quien tiene un encuentro con la gracia de Dios, engrandece por medio de su alma al Señor. Este es el significado que tiene. Engrandece. Porque Dios ha venido a su encuentro conmigo. ¿Cuál es mi respuesta a ese encuentro de Dios para conmigo? Engrandecer por medio de mi alma. Miren que aquí me habla acerca del alma. Entonces yo le engrandezco con mi mente, con mis pensamientos. Le engrandezco por medio de mi área incluso emocional. Le engrandezco a través de mi voluntad, por medio de cada una de las decisiones de mi vida. Versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Quien tiene un encuentro con la gracia de Dios se regocija en Dios por medio de su espíritu. Engrandece mi alma al Señor. Recordemos que ustedes y yo estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Con mi alma yo engrandezco a Dios, mi Salvador, a Dios, mi Señor. Y a mi Salvador yo me regocijo. Mi espíritu se regocija en Él. En mi espíritu debe haber regocijo. En mi alma, alabanza, engrandecimiento a su nombre. No a mí, a Él, a Cristo. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Ya entendemos la gracia? La gracia es que Dios mira la bajeza del hombre. María, una joven, y quizás esta palabra se puede quedar hasta corta, espectacular, espectacularmente espiritual, claro, sencilla, humilde, y reconoce la bajeza, y no lo reconoce desde el punto de vista general, porque has mirado la bajeza del ser humano, no, de su sierva. No se refiere a otros, se refiere a ella. Has mirado la bajeza de su sierva. Esa es la gracia, que Dios mire aún la bajeza de su siervo. Pero ella también se dispone como sierva, y por eso la respuesta de ella para el ángel, para Gabriel, ¿cuál fue? Hágase conmigo, conforme a tu palabra, conforme a la palabra de Dios, hágase conmigo, porque yo soy sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué tal estas palabras de María? Hasta proféticas. Y claro que sí. ¿Es que acaso María no es bienaventurada hoy, en pleno siglo XXI? Claro que sí. Y yo puedo llamar, yo puedo expresar, y yo puedo afirmar y decir, María, bienaventurada, sin duda alguna, dichosa, feliz. Porque cuando una persona se encuentra con la gracia del Señor, yo no la busco, yo no trabajo por ella, yo no me la gano, yo no merezco la gracia del Señor. No, es que mira la bajeza, mi bajeza, y yo soy su siervo. Y yo soy bienaventurado, dichoso. Con mi alma yo engrandezco al Señor, con mi espíritu yo me regocijo en Él. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Grandes cosas me ha hecho. Y en mayúscula, el poderoso, el omnipotente. Grandes cosas. Entonces, cuando yo me encuentro con la gracia de Dios, ¿qué sucede? Y cuando yo acepto la gracia de Dios sobre mi vida, ¿qué sucede? Dios hace grandes cosas en mi vida. Esas son las consecuencias de la gracia. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que temen.
hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María. Me ha hecho grandes cosas el poderoso y comenzaré a hacerlas en su cuerpo. ¿Se han dado cuenta que aquí está el alma, está el espíritu, está el cuerpo? Con mi espíritu yo me regocijo en el Señor, en mi Salvador. Con mi alma yo le engrandezco. Y mi cuerpo es instrumento de Dios. Y hoy su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. La gracia de Dios, miren lo que trae para cada una de las áreas de mi vida. Este también podría haber sido el testimonio de Noé. Recordemos lo que ya leímos acerca de Noé hace mucho tiempo. Y seguramente debería ser el testimonio de cada uno de sus siervos hoy, de cada uno de nosotros que ha encontrado la gracia del Señor hoy. María halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hoy estamos celebrando nuestro encuentro con la gracia de nuestro Dios. Vamos a acercarnos a Dios en este día tan significativo ahí en familia. Quiero pedirles que nos acerquemos ahí en familia, que nos unamos allí en torno a aquel que es el autor de la gracia, aquel que es la gracia de Dios para mi vida. Ahora, Señor y Dios, en este día tan significativo, donde hacemos memoria de tu misericordia, de tu bien. Señor, ¿cuánto nos hablas hoy? A través de aquella mujer que halló gracia ante ti, Dios. O como aquel varón que halló gracia ante los ojos de Dios. Como Noé en medio de una generación, toda ella, sin excepción, perversa, llena de maldad, llena de violencia. Y aquí estoy, Dios. Ahora dígale, ahora, con mi alma te la presento delante de ti para alabarte, para engrandecerte a ti. Con su alma engrandezca a Dios y hágalo de corazón. Engrandezca a Dios, hágalo y hágalo ahí en su mente también, con su mente, con sus pensamientos. Hágalo y expréselo también por medio de su área emocional, como aquella que viene por añadidura. Ponga sus emociones al servicio de la engrandecer a Dios. Para eso están sus emociones, para engrandecerle a Él. Y engrandézcale a Él por medio de sus decisiones, por medio de su voluntad. A través de cada una de sus decisiones, engrandezca a Dios. Y me regocijaré en Él. En mi espíritu me regocijaré en Él. Este es un momento de regocijo espiritual. Y dígale, gracias Dios, porque a través de mi espíritu tengo comunión contigo, porque tú saliste a mi encuentro y me hallaste y me buscaste, como buscaste a Moisés, como buscaste a Pablo, como buscaste a esos pescadores ahí en la Galilea, como buscaste a aquel cobrador de impuestos como fue Mateo. Así
tú me buscaste a mí y saliste a mi encuentro. Y yo te dije, sí, Dios. Sí, Señor mío. Por mí de tu gracia, tú me has dado vida eterna, salvación, una vida abundante. Y Dios ha salido al encuentro de muchos en este momento. Y si usted nunca le ha abierto su corazón a Dios, Él ha venido a buscarlo. Ahora dígale, Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro mi vida a ti. Reconozco que solo por tu gracia es que yo puedo experimentar la vida que siempre he deseado, una vida abundante. Dígale, perdóname Dios, perdóname Jesús, mis faltas, mis pecados, mis rebeliones. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si esta fue su oración, es una oración aceptando la gracia de Dios sobre su vida. María halló gracia delante de Dios. Y ahora todo su ser, en todo su ser, Dios lo que quiere es bendecir cada área de su vida. Y Dios lo que quiere es morar en todo su ser ahora. Me presento delante de ti. Gracias porque has mirado la bajeza de este siervo, mi Señor y Dios. Gracias, como decía María, porque tú eres poderoso y has hecho grandes cosas y maravillas aquí en tu siervo. Gracias, mi Señor y mi Dios. Ahora que la bendición de Dios, que la gracia de nuestro Señor sea sobre cada uno de ustedes, sobre cada familia. Que la gracia de Dios se siga derramando sobre sus vidas día a día. Que la gracia del Señor los lleve a reconocer que usted y yo somos siervos de Él. Que Dios, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en este día y siempre. Amén. Qué alegría poder haber compartido este tiempo tan maravilloso de Navidad, pues en este día tan significativo. La gracia de nuestro Señor. Que tengan una muy feliz Navidad. Que se abracen ahí donde están, abracémonos ahí en familia, démonos un beso ahí en familia, los hijos con los papás, los esposos, ahí todos ahí los que estamos reunidos en este momento. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.